Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Andrés Bello Torres y en este video les voy a presentar mi cuarto proyecto de la materia física, el cual consiste en exponer dos temas vistos en clases y resolver sus ejercicios. Muy bien. Como primer ejercicio elegí la ley de Ohm, pues se me hace un tema muy interesante y personalmente fue mi favorito de este bimestre. Ok, empezamos. ¿Por qué se llama la ley de Ohm? Bueno, George Ohm descubrió la ley de la electricidad que lleva su nombre. Es por eso que se llama la ley de Ohm. George Simon Ohm fue un físico y matemático alemán que murió en 1921. Aportó a la teoría de la electricidad una de las leyes fundamentales de los circuitos de corriente eléctrica, y esta, como ya mencioné, se le bautizó como la ley de Ohm. Aparte de eso, realizó estudios sobre la acústica, la polarización de las pilas y las interferencias luminosas. Tenemos una imagen, de hecho, del lado izquierdo de él. Bueno, continuando con la ley de Ohm, ahora vamos literalmente a la ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico, según la cual la intensidad de una corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia que dicho conductor opone al paso de la corriente. En el lado izquierdo tenemos una pirámide donde podemos ver las tres características o las tres unidades que predominan en la ley de Ohm, que son volts, ohms y amperes. Los ohms están denominados por un omega, que es una letra en el alfabeto griego. Después tenemos volts, que es una V, y amperes como A. Luego, aquí tenemos la fórmula de la ley de Ohm. Primero que nada tenemos nuevamente la pirámide y vemos que la primera es para calcular el voltaje, a la que está en este lado a la izquierda. Este es para calcular el voltaje y la fórmula es voltaje es igual a la corriente por resistencia. Ahora bien, este es la fórmula de la corriente, que es igual a voltaje sobre resistencia. En el último lugar tenemos la fórmula de la resistencia, que es dada en ohmios, y la fórmula para calcularla es el voltaje sobre la corriente. Conceptos. El voltaje, que es una letra y una palabra que repetimos mucho, se define como la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito. Un punto tiene más carga que otro. La diferencia de carga entre los puntos se le llama voltaje. Ahora bien, la corriente es la tasa con la que fluye la carga de los amperes. Bueno, es denominada por los amperes, más bien. Luego, la resistencia, que es el último concepto, es la tendencia de resistir el flujo de carga de un material. La resistencia es generalmente un material aislante o semiconductor y la tenemos dada en ohmios. Aquí está la letra omega. Bien, ahora habiendo explicado un poco y ya habiendo introducido un poco al tema, vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a la ley de Ohm. El primer ejercicio dice así. Un tostador eléctrico posee una resistencia de 40 ohms. Cuando está caliente, ¿cuál sería la intensidad de la corriente que fluirá al conectarle una línea de 120 volts? Bueno, rápidamente aquí desglosamos los datos. Tenemos que al conectarlo una línea de 120 volts estará a 40, tendrá la resistencia de 40 ohms. Los anotamos del lado izquierdo. Para recordar la fórmula para calcular la intensidad de la corriente, que es dada por amperes, no tenemos que sustituirla porque ya está dada, es la primera fórmula de la ley de Ohm y es igual a los voltajes sobre resistencia, que es igual a los volts sobre los ohmios. En este lado, sustituyendo los datos, vemos que los volts son 120 y los ohmios que representan la resistencia son 40. Entonces los anotamos de este lado, sustituyéndolos en la fórmula original que tenemos y el resultado nos da de 3 amperes, por lo que podemos decir que la intensidad de la corriente es de 3 amperes al final. De este lado, no sé si pudieron observarlo, pero tenemos un pequeño imagen, un pequeño diagrama de cómo se vería la corriente.
De este lado tenemos el segundo ejercicio. Determina el valor de la resistencia que se obtiene de un circuito de 110 voltios y a su vez pasa una corriente de 3 amperes. Bueno, aquí obviamente la fórmula cambia porque ya no son los mismos datos. Si anotamos los datos, tenemos voltios es igual a 110 y tenemos que la corriente es de 3 amperes. Ahora nos falta la resistencia. Bueno, como ya es una fórmula diferente, tenemos que sustituir la fórmula original que la tenemos del lado izquierdo. La fórmula nueva nos quedaría que la resistencia es igual a los volts sobre la corriente. Y si lo sustituimos en términos numéricos, nos quedaría que la resistencia es igual a 110 volts sobre los 3 amperes de corriente. Esto sería igual a 36.66 ohmios de resistencia, por lo que el resultado es 36.66. Y de este lado tenemos nuevamente un diagrama para poder entenderlo mejor o para entender cómo se vería la corriente. Por último, tenemos el tercer ejercicio. Calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 25 ohmios si por ella fluyen 8 amperes. Bueno, nuevamente tenemos una fórmula diferente. Aquí tenemos la resistencia y tenemos la, la corriente, que es de 8 amperes. La fórmula para sacar el voltaje, como ya sabemos, tiene que ser sustituida en la fórmula original, la cual nos queda de esta forma. El voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Esto es igual a V es igual a I por R. Luego sustituimos esos números por valores, o bueno, esas letras por valores numéricos, tenemos que en un total nos quedaría 200 volts. Eso quiere decir que el resultado es de 200 volts, los cuales circulan en este ejemplo. Muy bien. Ahora que terminamos, pasaremos con los materiales conductores, semiconductores y aislantes. Otro tema que a mi parecer es uno de los más importantes y uno de los que más me han puesto a pensar. Primero vamos a empezar explicando qué son los conductores. Bueno, los conductores son los materiales que permiten el movimiento libre de electrones. Se utilizan para crear circuitos eléctricos y necesitan una fuente de tensión. Un conductor eléctrico es un material que ofrece resistencia al movimiento que no ofrece resistencia o poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. ¿Por qué se da esto? Bueno, a un nivel atómico, sus átomos cuando tienen su capa de valencia, en la última capa de valencia, tienen generalmente solo un electrón o un poco más. Lo que hace esto es que tienen más facilidad de soltar electrones que de atraerlos. Entonces, por eso se les hace más fácil conducirlos y pues esparcirlos a otros átomos, a otros materiales. Funciones. Bueno, la función principal de los conductores es conducir la electricidad de un punto a otro. Crear campos electromagnéticos al construir bobinas y electroimanes y modificar la tensión al construir transformadores. Este es el ejemplo de un campo electromagnético. Ejemplos. Bueno, el oro es el mejor conductor que se tiene registrado y lo que les mencioné hace rato es que, por ejemplo, si aquí vemos el átomo del oro, vemos todos sus electrones y en la última capa de valencia solo vemos uno. Eso pasa mismo con la plata y con el cobre. El segundo mejor conductor es la plata y el tercero es el cobre, pero lógicamente el oro y la plata son demasiado caros como para ponerlos en todas las ciudades. Estos números que vemos aquí son los coeficientes de resistencia que tiene cada material. Ahora bien, vamos con los siguientes que son los materiales semiconductores. Bueno, los materiales semiconductores se comportan como un conductor o como un aislante. Esto depende de muchos factores o del entorno. Se puede controlar y esto se debe a la temperatura, la iluminación, la resistencia de dopantes, la presencia más bien de dopantes o la estructura química que tengan. Esto se caracteriza mucho porque deja pasar la corriente eléctrica en un solo sentido e impide lo contrario.
Es por eso que, como puse una pequeña imagen de ilustración aquí, se ocupa mucho para circuitos eléctricos, pero eso vamos a continuación. En otro lado, todos los materiales que contienen sus 4 electrones en el último nivel de valencia son regularmente semiconductores. Funciones, como ya mencioné anteriormente, como dejan pasar la corriente eléctrica en un solo sentido, son utilizados principalmente para circuitos electrónicos y para control de sistemas y equipos eléctricos. Ejemplos. Bueno, aquí nada más puse algunos 3 ejemplos y algunos 2 imágenes que a mi parecer son los más importantes. Tenemos el silicio que tenemos de este lado y, como también mencioné anteriormente, en el silicio vemos que en la última capa de valencia hay 4 electrones. Eso nos quiere decir que es un semiconductor y no es norma, pero por lo general así pasa. Luego en el germanio, vemos el germanio aquí abajo, el plateado, y vemos que vuelve a pasar lo mismo, que en su última capa de valencia tienen 4 electrones nada más. Luego, por otro lado, tenemos los materiales aislantes. ¿Qué son los materiales aislantes? Bueno, son los materiales que no permiten a los electrones circular libremente, porque, por lo que hacen imposible el flujo de corriente eléctrica. Aunque aún así siempre hay un mínimo margen de transmisión, dependiendo de la intensidad de la corriente por la que esté aislando. Funciones. Bueno, estos son materiales pues que se ocupan demasiado en la industria eléctrica, en el manejo de la corriente, pues se ocupan para impedir cortocircuitos y reducir la peligrosidad de transmisión, al impedir que las cargas eléctricas fluyan libremente. Además, estos mismos aislantes protegen corrientes eléctricas para evitar el contacto con otras partes conductoras, así como para proteger a las personas de hacer contacto directo con las tensiones eléctricas. Por último, de toda la presentación, tenemos los ejemplos de los materiales aislantes. Algunos de los materiales aislantes o los más famosos son el vidrio, la cerámica, el plástico, la mica y la goma. Y estos átomos, o la característica que tienen, es que no ceden o reciben electrones. De este lado tenemos la goma aislante o la cinta para aislar y un ejemplo de un vidrio. Bueno, esto fue básicamente toda la presentación, pero antes de terminarla y antes de concluir todo el tema, me gustaría nada más dar una reflexión o una opinión sobre este trabajo. Y es que, en mi opinión, estos temas son, primero que nada, importantes de conocer uno con otro, porque, como vimos anteriormente, los conductores, los semiconductores y los aislantes se relacionan estrechamente con los conocimientos que tuvo el científico o el físico y matemático Ohm, pues porque ya gracias a estos descubrimientos que se hicieron sobre los materiales semiconductores y aislantes, es que es posible tener estas nuevas tecnologías y estas nuevas características y, por ejemplo, cables o componentes de aparatos electrónicos, ya que, pues, como vimos anteriormente, los materiales semiconductores sirven y funcionan perfectamente para los circuitos, ya que solamente dejan fluir la corriente a un solo lado, o los aislantes pueden aislar ciertos cables para que no ocurra un cortocircuito o para que no entre en contacto con otros conductores y hayan problemas a futuro. Entonces, aparte de esto ser tan importante, se relaciona mucho entre sí y es por eso que pienso que son